esta fecha. Sí, ese es el día a día en las empresas. El pago de la seguridad social se realiza mes a mes y necesitas un aliado que te haga la vida más fácil. Ese es miplanilla.com, operador de información con el respaldo de Compensar para la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y para fiscales. Realmente la plataforma es ágil, fácil y segura. Y lo mejor, cumple con toda la normatividad vigente. Y como las normas cambian, miplanilla.com nos ofrece seminarios personalizados y masivos, encuentros empresariales y grandes foros. Si tenemos dudas, un equipo de especialistas en seguridad social está disponible para apoyarnos. Todo esto como parte del servicio. Son 3 soluciones en una. La planilla integrada de liquidación de aportes que usamos todos los meses. La opción para la liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país. Y la liquidación y pago de las pensiones voluntarias para los trabajadores que deciden hacerlo. Para las empresas, lo mejor es que tenemos todo integrado en una misma plataforma, que nos facilita el cargue de empleados de forma masiva y el pago de múltiples planillas con un solo clic. Ofrece la herramienta para generar reportes y el envío de los certificados de seguridad social a los trabajadores. Habilita la creación de usuarios ilimitados y el acceso a todos los NITs del grupo empresarial. Estas son tan solo algunas herramientas que ofrece miplanilla.com. Sin duda, el mejor aliado para el pago de la seguridad social de tu empresa. Y como si fuera poco, por ser clientes de miplanilla.com, contamos con beneficios adicionales. Formación y entrenamiento certificado en la normatividad vigente y para el fortalecimiento del talento humano de nuestras empresas. Así no hay disculpas para estar desactualizados. En temas legales, por pertenecer a miplanilla.com, tenemos acceso gratuito al programa especializado para identificar los riesgos a los cuales puede estar expuesta nuestra empresa en caso de fiscalización por parte de la UGPP. Y para tener todo integrado están minomina.com y mis facturas, con el respaldo de Compensar. Minomina.com nos ofrece la plataforma para la generación y transmisión de nómina electrónica ante la DIAN. Y Mis Facturas es la solución para la recepción y emisión de las facturas de mi empresa y la automatización de las cuentas por pagar. Estos servicios con planes y descuentos especiales. Y con todos estos beneficios que hemos visto, es hora de empezar a usar miplanilla.com, el experto que necesitas. Y para nuestra reunión de resultados, sí, Esperanza me dijo que salía a vacaciones el viernes y ya está por nacer el bebé de Francisco. Entonces, toca para esta fecha. Sí, ese es el día a día en las empresas. El pago de la seguridad social se realiza mes a mes y necesitas un aliado que te haga la vida más fácil. Ese es miplanilla.com, operador de información con el respaldo de Compensar para la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y para fiscales. Realmente la plataforma es ágil, fácil y segura. Y lo mejor, cumple con toda la normatividad vigente. Y como las normas cambian, miplanilla.com nos ofrece seminarios personalizados y masivos, encuentros empresariales y grandes foros. Si tenemos dudas, un equipo de especialistas en seguridad social está disponible para apoyarnos. Todo esto como parte del servicio. Son 3 soluciones en una. La planilla integrada de liquidación de aportes que usamos todos los meses. La opción para la liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país. Y la liquidación y pago de las pensiones voluntarias para los trabajadores que deciden hacerlo. Para las empresas, lo mejor es que tenemos todo integrado en una misma plataforma, que nos facilita el cargue de empleados de forma masiva y el pago de múltiples planillas con un solo clic. Ofrece la herramienta para generar reportes y el envío de los certificados de seguridad social a los trabajadores. Habilita la creación de usuarios ilimitados y el acceso a todos los NITs del grupo empresarial.
Estas son tan solo algunas herramientas que ofrece miplanilla.com. Sin duda, el mejor aliado para el pago de la seguridad social de tu empresa. Y como si fuera poco, por ser clientes de miplanilla.com, contamos con beneficios adicionales. Formación y entrenamiento certificado en la normatividad vigente y para el fortalecimiento del talento humano de nuestras empresas. Así no hay disculpas para estar desactualizados. En temas legales, por pertenecer a miplanilla.com, tenemos acceso gratuito al programa especializado para identificar los riesgos a los cuales puede estar expuesta nuestra empresa en caso de fiscalización por parte de la UGPP. Y para tener todo integrado están minomina.com y Mis Facturas, con el respaldo de Compensar. Minomina.com nos ofrece la plataforma para la generación y transmisión de nómina electrónica ante la DIAN. Y Mis Facturas es la solución para la recepción y emisión de las facturas de mi empresa y la automatización de las cuentas por pagar. Estos servicios con planes y descuentos especiales. Y con todos estos beneficios que hemos visto, es hora de empezar a usar miplanilla.com, el experto que necesitas. Bueno, muy buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros a este espacio de capacitación que en miplanilla.com tenemos para todos nuestros aportantes. Mi nombre es Tatiana Sánchez, yo hago parte del área de formación y capacitación de miplanilla.com. Bueno, mientras esperamos que más personas se conectan a esta transmisión, quiero recordarles que esta conferencia está siendo grabada y será dispuesta en nuestro canal de YouTube para su consulta posterior al finalizar el día. ¿Listo? Entonces, invitadísimos a que nos contacten en nuestro canal de YouTube si tienen dudas o preguntas y puedan revivir esta sesión. ¿Listo? Adicional, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, compartan y activen sus notificaciones de todas las sesiones porque entendemos que las personas o personas que conocemos pues pueden estar interesados en esta sesión. ¿Listo? Para nosotros es muy importante que todas las personas que se conectan y nuestros aportantes estén enterados de todo lo que va pasando en seguridad social y que tengan de primera mano la información y de personas especializadas que tenemos acá en miplanilla.com. El día de hoy vamos a tratar un tema de gran importancia que es la reducción de la jornada laboral, cómo la aplico, qué debo hacer, cómo se ve en la seguridad social, si tiene implicaciones o no. ¿Listo? Pues bien, para esto, el día de hoy nos acompaña la doctora María Victoria Camero. Ella hace parte de la firma de abogados de Barrera Palacio. La doctora María Victoria es abogada de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y es especialista en Derecho de la Empresa. Actualmente es directora del área de Derecho Laboral de la firma Barrera Palacio Abogados y nos va a contar todo sobre esta temática de la reducción de la jornada laboral. Una persona con gran conocimiento que nos acompaña para que ustedes estén al tanto de esta sesión. María Victoria, buenos días, bienvenida. Hola Tatiana, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación para tratar ese tema tan importante como bien lo has señalado, porque indiscutiblemente para las empresas poder armonizar todo esto que se nos viene de reducción de jornada, jornada de trabajo, desconexión laboral, competitividad que por supuesto nuestros jefes nos están solicitando, es un reto enorme para el área de talento humano y para todos en general. Y precisamente por eso será tan importante que podamos profundizar en los temas, que podamos estudiar qué es una jornada de trabajo, cuáles son las excepciones, cómo aplica esta reducción de la jornada y, por supuesto, como lo señalaba, cómo se armoniza con esta desconexión laboral que ya tenemos norma y que, por supuesto, nos aplica a todas las empresas sin ninguna distinción. Entonces, pues esa es la idea. Nosotros lo que quisimos es no solo entrar y señalar exactamente el tema de reducción de la jornada, que además muchas empresas desde el año pasado, porque esto no es nuevo, ¿no? Esto viene, digamos, la norma es del 2021, sin embargo, su aplicabilidad empezó desde julio del año pasado. Entonces ya muchas empresas vienen como en este proceso y el gran susto lo vivimos en julio del año pasado. Ya estamos como andando sobre la misma. Sin embargo, lo que estamos viendo es que no todas las compañías tienen tan claro cuáles son esas posibilidades que la norma nos da, que si bien nuestro código es bastante antiguo, pues hay posibilidades frente a jornadas, así que es importante que las exploremos, que las utilicemos, que las conozcamos y conforme a la misma, pues podamos gestionar nuestro talento humano. Me voy a proceder a presentarles, por favor Muchas me gracias. confirman si lo ven.
Ok. Listo, ahí se ve. Si quieres, pon grande la presentación. Tenemos en el chat varias personas que nos dicen que no se escucha. No sé si algunas otras personas nos pueden contar si están escuchando para ponerles un chat a las otras personas. Listo, sí. Ahí nos confirmas que se escuchan. María Victoria, el auditorio es todo tuyo. Listo, perfecto, muchas gracias. Dame un segundito. Me confirmas que se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, señora, se ve completa, ahí está. Perfecto, perfecto. Entonces, para efectos de hablar de la jornada de trabajo y de la reducción de la misma, lo primero que es importante que nosotros conozcamos es qué es Perdón, te una jornada. interrumpo. Antes de que ¿Verdad? inicies, si quieres, salte de ahí porque es que me muestra las dos pantallitas. Ah, ok. Espérame. Finalizar En opciones, presentación. exacto, ajá. Nuevamente, si Sí. quieres, dale. Dame un segundo. Ujú. Ay, no. No tengo acá como la opción. Y si le hacen la copita en la parte de abajo, tal vez nos dé la opción ahí. Ahí. Acá. En opciones de presentación. Hola, hola, ¿cómo estás? Es que estás seleccionando como presentación de solamente la aplicación. Selecciona como presentación de toda la pantalla y así ya puedes seleccionar la pantalla que necesitas. Exacto, así ya Listo. quedó mejor. ¿Así? Sí, señora. Ahí ya queda. ¿Sigue estando? Si quieres, dale la siguiente, porque en la siguiente sí se ve bien. No, arriba en opciones de presentación. Sí. Y ahí debe darte pantalla completa. No, perdóneme, es que no veo las opciones de presentación. Ahí se ve bien. Ahí en esa ¿Sí? diapositiva se ve perfecto, sí, señora. Ok, entonces pues empecemos porque el tiempo ya Listo. lo tenemos bastante, Claro que bastante sí. corto. Listo. Entonces, cuando estamos hablando de jornada de trabajo, lo primero que es importante identificar es qué es la jornada de trabajo, ¿verdad? Y con la jornada de trabajo, la jornada ordinaria de trabajo es aquella que las partes acuerden. Y a falta de esta jornada de trabajo será la máxima legal. Entonces esto es importante, porque siempre estamos hablando de la máxima legal, en este caso 47 horas, que son las que tenemos actualmente, como si fuese nuestra premisa inicial. Y esto no es tan así. ¿Por qué? Porque como les decía, la jornada ordinaria es la que pactemos las partes. En consecuencia, si nosotros tenemos una jornada de 45 horas, 44 horas, 46 horas, pues esa será nuestra jornada ordinaria y en consecuencia esa será la que debamos aplicar dentro de nuestra compañía. Si no tenemos una jornada ordinaria de trabajo, no hemos pactado una jornada ordinaria, pues será esta máxima legal que para este momento es de 47 horas a la semana y que como sabemos a partir del 15 de julio pasarán a ser 46 horas, que es importante señalar frente a jornada, que el tiempo de descanso no se computa dentro de la misma y que además tenemos la obligación de dividir la jornada. Y esto es muy importante. El artículo 167 de nuestro código nos señala que la sección se debe dividir en dos, la jornada de trabajo. Y nos pasa mucho que en estos turnos rotativos de 6 a 2, 2 a 10, no tenemos interrupción de la jornada. ¿Y esto qué implica? Pues que estamos violando o estamos incumpliendo las normas en ese sentido. Entonces, importante que podamos intervenir el mismo, que podamos tomar las medidas correspondientes para que haga una interrupción. Me dicen que se escucha distante, yo no sé si me puedan confirmar. Yo no tengo, pues no estoy viendo problemas, se escucha bien. Perfecto, perfecto, Yo escucho bien, yo escucho bien. De perfecto. pronto las personas que no tienen buen audio deben tomar la configuración de su computador para validar qué sucede, pero se escucha perfecto y varias personas aquí nos confirman Ya que nos se lo están escucha bien. confirmando. Perfecto, Sí. perfecto. Entonces, importante dividir la jornada, ¿sí? Fundamental.
Si tenemos turnos rotativos, pues no sé, si son los 15 minutos del break, pero sí se necesita esta interrupción porque de no hacerlo, pues estamos incumpliendo la normatividad. Jornada ordinaria, ¿cuáles son los días laborales? De lunes a sábado y nuestro domingo es un día de descanso, ¿sí? Obligatorio que tenemos y que todos lo conocemos. Entonces, nuestra jornada ordinaria de lunes a sábado en esos turnos que tenemos ya establecidos. ¿Y qué es lo que pasa por fuera de esta jornada ordinaria? Pues que viene el trabajo suplementario. ¿Cuál es este trabajo suplementario? El que conocemos como horas extras. Como horas extras. Entonces, estas horas extras, la misma norma nos señala que son todas aquellas que exceda la jornada ordinaria de trabajo. Será diurnas o nocturnas, perfectamente viable, y el tema es que para poder laborar horas extras requerimos el permiso del Ministerio de Trabajo. No basta con pagar las horas extras, se requiere que el Ministerio de Trabajo nos otorgue un permiso. Y esto es muy importante porque muchas compañías, para afrontar la disminución gradual de la jornada, lo que decide es pagar la hora extra, lo cual es perfectamente viable. Sin embargo, hay que tener en cuenta desde ya que si esa va a ser el motivo o la forma en que vamos a solventar esta disminución, vamos a tener que solicitar autorización del Ministerio de Trabajo para poder pagar esa hora extra a todas las personas a las que les aplique. Entonces, pues eso será importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué se requiere? Es un tema muy sencillo, el Ministerio de Trabajo lo otorga por 2 años, sin embargo, esto ha venido en una evolución porque previo a hoy, las autorizaciones se daban para toda la empresa, se daban de manera, pues digamos, indefinida. Con posterioridad ya vino a ser de 3 años, 2 años, 1 año, y hoy estamos en 2 años para unos cargos específicos. Entonces, pues es importante que si vamos a solicitar autorización de horas extras, tengamos claro cuáles son los cargos, porque si en esos cargos en esta autorización, pues definitivamente no tenemos, valga la redundancia, autorización para ese cargo y podemos ser objeto de sanciones por parte del ministerio, más allá de que paguemos o no paguemos esa hora extra. Bueno, entonces pues es importante que la solicitemos. ¿Qué pasa si no la tenemos y el ministerio nos visita? Pues podemos ser objeto de multas de 1 a 5.000 salarios. Por supuesto, no nos van a multar con 5.000 salarios por una autorización de horas extras, pero indiscutiblemente estamos expuestos a que haya una eventual sanción. Entonces, pues esto sí será importante que lo podamos solventar y solicitar esta autorización ante el ministerio. Se estaban tardando mucho, últimamente se están tardando máximo 2 meses, que es un tiempo bastante bueno para hacer el ministerio. Entonces, pues será importante que lo tengamos ahí sobre la mesa. Rápidamente, trabajo diurno, trabajo nocturno, pues que tienen los recargos que ya sabemos, esto es norma, es simplemente pues un recorderis de estas horas extras que tienen que ser autorizadas por el ministerio, repito, cuando son diurnas tiene un recargo del 25% y nocturnas un recargo del 75%. Esto es, como les digo, un simple recorderis, esto está establecido en el código sustantivo, es simplemente para que nos vayamos como familiarizando con las jornadas y los recargos, porque ya vamos a ir a ver cuáles son estas jornadas especiales, que es muy importante que ustedes las conozcan y profundicemos en ella, porque eventualmente nuestra jornada ordinaria no nos ampare todas las situaciones que tenemos en las compañías. Es que nuestro código es de 1950, entonces, pues en ese momento todos como que trabajábamos quizás en fábricas y todos íbamos de 8 a 5 y etcétera, pero en este momento las dinámicas empresariales han cambiado. Y como han cambiado, es importante que podamos explorar cuáles son las posibilidades. Eventualmente yo pueda tener tantas jornadas como secciones en mi empresa tenga, y eso es perfectamente viable. Entonces, pues para eso es importante que conozcamos cuáles son esas jornadas y poder identificar si nos aplican o no nos aplican en nuestra compañía. ¿Vale? Hablando de jornada, por supuesto, y como les decía, nuestra jornada ordinaria pues es de lunes a sábado. Esa es nuestra jornada ordinaria y el domingo, por ley, por norma, es nuestro día de descanso, ¿cierto? Es una duración de 24 horas, se remunera con el salario ordinario. Acá, un tip importante.
es necesario que podamos validar que nuestros contratos de trabajo en la cláusula de salario esté establecido que el 82.5 del salario o del sueldo que se acuerda entre las partes remunera el trabajo y el 17.5 el descanso dominical y festivo. ¿Sí? Y esto suena como muy de abogados, pero ¿qué significa esto? Que dentro de ese sueldo que a mí me pagan 2 millones, 3 millones, lo que fuere, dentro de ese sueldo no solo me pagan mi trabajo de lunes a sábado, sino que además me pagan mi descanso dominical y además me pagan esos festivos que en Colombia están siendo 18 al año por regla general. Entonces es importante que podamos validar que esa cláusula exista en el contrato y si no existe, pues hacer un otro sí para incluirlo. ¿Sí? No es muy común las reclamaciones en ese sentido, pero indiscutiblemente será algo que vale la pena revisar y si no está correcto, pues ajustar. Trabajo en dominical, pues esto es lo que ya sabemos, que el trabajo en dominical, si bien es el día de descanso obligatorio, también lo es que hay empresas que tienen que elaborar el dominical y tendríamos que identificar si es habitual o ocasional para identificar cómo se remunera el mismo. Esto también es, digamos, está establecido ya en el Código Sustantivo, no vamos a ahondar en el mismo, simplemente hacer una mención que si el trabajo es ocasional o habitual, tendrá una remuneración diferente. ¿Qué significa? Que si es ocasional, 1 o 2 domingos en el mes, pues tendrá una remuneración y si 3 o más domingos en el mes, pues tendrá una remuneración diferente conforme a esto. Por supuesto, esta presentación ustedes la van a tener, esta grabación igual, entonces pues ahí podremos sacar estos porcentajes, lo mismo que estos porcentajes que acá les estoy presentando. Salario extraordinario en dominicales y festivos para que podamos ver cuáles son estos recargos que la norma nos trae. Ahora, esto es un tema que si bien de entrada no tendría mucha relación con la jornada de trabajo y con la reducción, sí es algo que para nosotros es muy importante poder señalar y poder advertir porque a raíz de esta reducción gradual de la jornada, lo que ya vivimos el año pasado y lo que venimos viviendo en esta, y que por supuesto vamos hasta el 2026, pudimos percatarnos de muchas situaciones que en las empresas se están teniendo y que eventualmente haya errores para corregir y pues será importante que lo advirtamos para evitar contingencias, ¿vale? Hay dos temas importantes acá. Lo primero es que las horas extras, la norma nos señala que se remuneran con el salario ordinario. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas empresas han establecido o tienen para efectos de liquidación de las horas extras simplemente el salario fijo. Y eso es incorrecto. ¿Y por qué es incorrecto? Porque el salario ordinario en Colombia puede ser fijo, variable o mixto. En consecuencia, si yo devengo comisiones, pues esas comisiones deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar esas horas extras. Eso normalmente no ocurre, ¿sí? Entonces, esto es un punto que la recomendación y desde ya es importante que lo revisen. Como les decía, no necesariamente va atado a la reducción de la jornada, pero sí es muy importante que lo podamos validar porque acá podría haber una contingencia y ustedes saben que cuando yo quedo debiendo a la finalización del contrato salarios, pues por supuesto puedo estar sujeto o expuesto a una sanción moratoria. Entonces, eso por un lado. Y el otro punto que es muy importante, que se evidenció el año pasado y que por supuesto en las siguientes reducciones graduales de la jornada seguramente lo vamos a seguir viendo, es sobre qué horas yo divido este salario para encontrar la base de las horas extras. Históricamente siempre lo hacíamos sobre 240, ¿cierto? Y pues eso era como transparente, los software de nómina estaban diseñados de esa manera y siempre lo hacíamos así. 240, tomamos el salario, lo dividíamos en 240 y ese era el valor de la hora. Sin embargo, estas 240 solo aplicarían si estamos hablando de la jornada máxima, que como lo vimos al inicio, pueda que la máxima coincida con mi jornada ordinaria, pero si no coincide, yo debo dividirlo es sobre mi jornada ordinaria, ¿sí? Entonces, si yo tengo una jornada, no sé, de 45 horas, pues era incorrecto que yo dividiera sobre 240. Seguramente debía estar dividiendo sobre 225, no sobre 240. Eso fue un tema que
era muy imperceptible, pero ya con esta reducción ya lo estamos viendo. Fíjense que a partir del año pasado, hablando de máxima y si coincide con nuestra ordinaria, tendríamos que estar dividiendo sobre 235 horas, ya no sobre 240. Entonces, aquí el llamado es a que validemos cómo estamos encontrando la base para liquidar estas horas extras y si lo estamos tomando sobre la ordinaria o sobre la máxima legal. ¿Sobre qué debemos hacerlo? Sobre la ordinaria. Que si coincide con la máxima, perfecto, pero si no coincide, tenemos que tomar las medidas correspondientes como lo estamos viendo acá. Acá simplemente pues una tabla de recargos, esto es simplemente copia de la norma, acá lo tienen, se los presentamos. Ahora, ¿quiénes están excluidos de la jornada laboral? De la jornada máxima de ley. Tenemos 3 exclusiones y esto también es un tema muy importante para que anotemos porque acá también en nuestra práctica laboral encontramos muchas dificultades. Los trabajadores que desempeñan cargos de dirección, manejo y confianza. Entonces ellos están excluidos de la jornada ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? De lunes a sábado. Entonces ellos pueden laborar más horas y no se les va a pagar el recargo correspondiente. Pero atención, de la ordinaria. Entonces acá, importantísimo que validemos si a estos trabajadores de dirección, manejo y confianza les estamos pagando el recargo nocturno. Por ejemplo, si trabajan en turnos nocturnos, si les estamos pagando el trabajo dominical o el trabajo festivo, porque ellos están excluidos de la ordinaria. Pero si llegan a laborar un domingo, es necesario que este pago se reconozca. Y lo que estamos viendo en la práctica es que no siempre se reconoce. Entonces ahí tenemos el asterisco, es importante que se revise, que se valide. La única opción para que yo no pague trabajo en dominical y festivo, salvo que tenga un pacto en contrario, es que el trabajador devengue salario integral, ¿sí? Pero no necesariamente el trabajador de dirección, manejo y confianza devenga salario integral. En consecuencia, si solo tiene, comillas solo, tiene esta categoría, habrá que validar este pago en dominicales y festivos. Importantísimo. ¿Quiénes más están excluidos? Los de simple vigilancia cuando residen en el lugar de trabajo. Por supuesto, ya nuestra Corte ha dicho que, claro, están excluidos, pero tampoco es que van a trabajar 24 horas, ¿no? Tenemos un derecho a la desconexión laboral para todos y realmente lo que la norma nos busca, digamos, igualmente la jurisprudencia es que las personas no laboren más allá de 10 horas al día. Entonces, pues eso será importante que lo podamos validar. Y lo otro son aquellos cargos que ejercen actividades discontinuas o intermitentes, personas que no están necesariamente todo el día pues atendiendo, sino que están más al llamado, más sujetos a que algo ocurra para prestar su servicio. Esas son las exclusiones que tenemos de la jornada, ¿vale? Importante, acá me preguntan sobre la desconexión laboral, ya lo vamos a ver más adelante, es nuestro punto final para el cierre sobre cómo aplica la desconexión laboral para estos trabajadores de dirección, confianza y manejo, porque ya la Corte se pronunció el año pasado y tuvo como algunos temas que puntualizó para poder ver cómo se manejan. Ahora, como les decía, tenemos esta jornada ordinaria, pero tenemos unas jornadas especiales que nuestro código las tiene y que si bien requieren que hayan algunas particularidades para poderlas aplicar, las tenemos a la mano. Y es importante que las conozcamos porque eventualmente podemos aplicarlas y podemos flexibilizar las tareas de algún grupo de nuestros trabajadores, no necesariamente de todos, pero habrán algunos que sí puedan trabajar en estas jornadas especiales y que no requiera entonces de nuestra parte un pago de horas extras o no requiera unos pagos de los nocturnos, ¿sí? Pueden haber algunas particularidades que podamos solventar aplicando correctamente la jornada que es. Entonces, por eso es importante que podamos validar estas jornadas. Estas son las jornadas especiales, todas ellas están en nuestro código sustantivo. Esta primera sección, en las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, pues estas las empresas que están en ellas pues ya las conocen, son muy particulares, no nos aplican a toda la población. Ahora, la jornada de 6 por 6, 36. ¿Qué requiere esta jornada? Requiere un acuerdo entre las partes y ella lo que nos trae es una organización de turnos sucesivos de trabajo, ¿sí? Aquellas empresas donde laboran 24 horas o aquellos grupos de trabajadores que laboran 24 horas sin solución de continuidad. Eso es lo que requiere. No, son esas actividades que no paran y que definitivamente están 24/7
atendiendo, digamos, la labor. En este caso, la norma nos permite pactar que esta persona va a trabajar 6 días a la semana con 6 horas de trabajo, 6 por 6, 36, con un día de descanso obligatorio. ¿Qué pasa? Que este día de descanso puede no coincidir con el domingo. Y además, en este caso están incluidos todos los recargos nocturnos, dominicales y festivos. ¿Qué sí tenemos que hacer? Pues por supuesto garantizar el salario como si laborara 47 horas para este año particular y pues para después de julio 46. Entonces, ¿devengan un salario completo? Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay flexibilidad, que el día de descanso no necesariamente es el domingo. Si laboran el domingo, yo no pago el domingo con los recargos, no pago nocturnos, no pago festivos. Entonces puede ser un tema interesante, por ejemplo, lo vemos en hotelería, puede ser un tema interesante y tendríamos que explorar si de pronto tenemos una población en nuestra empresa que le aplique esta excepción. Si lo aplica, lo podemos pactar con el trabajador, es perfectamente válido. Nuestra otra jornada especial que trae nuestro código sustantivo del trabajo es la jornada flexible. Y esta jornada flexible es bastante interesante en mi entender y tenemos muchas compañías que la aplican. ¿Por qué? Porque esta jornada lo que nos dice es que la persona podrá trabajar 6 días a la semana con un día de descanso que coincida o no con el domingo. Entonces, esta persona podría descansar el martes, el miércoles, el jueves, ¿sí? Antes, antes de la ley 2101, que fue la que introdujo la reducción de la jornada, solo se podía en jornada diurna. Entonces, pues presentaba esta limitante, ¿no? Solo en diurno, pero ahora ya puede ser en nocturno, por supuesto pagando el recargo correspondiente, pero ya nos flexibiliza esa parte. Entonces, pues es interesante en estos turnos que tengamos que pueda ser en la noche. ¿Qué nos dice? Mínimo 4 horas, máximo 9 horas en el día. Antes teníamos 10, hoy la norma se reduce y nos dice que son 9 horas al día. Como les decía, el día de descanso puede no coincidir con el domingo. No hay compensatorio por trabajo habitual en el domingo, justamente porque las partes pactamos que el día de descanso es otro. Y por supuesto tiene el límite de las 47 horas como máxima legal, ¿no? No podemos pues sobrepasar estos límites que son pues para todas las compañías y debemos pactarlo por escrito, pero indiscutiblemente en estas labores que son flexibles, que no sabemos si esta semana requiramos que la persona el martes entre a las 4, que el miércoles a las 7 o que el martes labore 5 horas y el miércoles 7 y después 8 y qué sé yo, pues indiscutiblemente esta flexibilidad sí nos permite movernos y no requiere de entrada, salvo que pues tenga que superar las 47 horas el pago de horas extras. Entonces esa flexibilidad es interesante, incluso uno podría pactar con su trabajador que haya una programación semanal, ¿sí? Entonces, pues ese movimiento y esa flexibilidad es interesante para algunas industrias que tenemos. La otra excepción de la jornada, que en la parte administrativa de las empresas es muy común, es el descanso del día sábado, que lo que se hace es repartir las horas de trabajo, la jornada que tenemos, nuestra jornada ordinaria de lunes a viernes. ¿Para qué? Con el único fin de que el sábado sea un día inhábil, ¿sí? Entonces, laboramos las 47 horas de lunes a viernes, el sábado es inhábil, se descansa por completo y ahí ese exceso, digamos, que antes teníamos, antes de la ley 2101, teníamos el límite de 8 horas diarias, por eso esta jornada era tan interesante. Hoy con la 2101, pues esto un poco se nos desdibuja porque ya no hay el límite de 8 horas diarias, por lo menos no normativamente hablando. Seguramente en una interpretación vamos a llegar a ello, pero como no lo tenemos, pues esta jornada nos ayudaba mucho a podernos dividir todas las horas ordinarias de lunes a viernes para tener el sábado como día inhábil. Tenemos, finalmente, la jornada por turnos. Esta jornada está establecida en el artículo 165 del Código y aquí ¿qué nos dice? Que en actividades que no son continuas, fíjense que la jornada de 6 por 6, 36 nos exigía que fuese con jornadas o actividades sin solución de continuidad. Aquí lo que nos dicen es que sí, tiene que ser actividades que tuviesen interrupción, no pueden ser 24/7. Pero ¿qué nos dice esta jornada? Que es posible ampliar la máxima legal, que en este año pues son 47 hasta julio, ¿sí?
pero que en un promedio de 3 semanas no supere las 141 horas, es decir, 47 por 3, ¿sí? Pero entonces yo puedo en una semana laborar 55 horas sin que ese exceso sea horas extras. Entonces también para turnos de trabajo resulta interesante, especialmente en algunas industrias donde acuerdan compensatorios y demás, pues se podría ajustar esta jornada, fíjense, a esa situación. Y de pronto lo que hago es que evito que en esa semana que superó las 47 horas, pues deba pagar horas extras. Entonces, pues resulta interesante, ¿no? Resulta interesante que las podamos analizar y explorar. Eventualmente analizadas y exploradas llegamos a la conclusión de que no apliquen. Puede pasarnos. Pero sí es una posibilidad que tenemos ahí, dentro de las jornadas especiales que la norma nos trae. ¿Por qué queríamos traerles estas jornadas especiales? Porque a veces nos quedamos, es que nuestra jornada y lo único que existe es nuestro reglamento interno de trabajo y no nos podemos mover de ahí. Y eso no es tan así. Entonces, pues ya teniendo estas jornadas especiales, la flexible por turno, 6 por 6, que podamos laborar de lunes a viernes, pues se nos abre un poquito el espectro para tomar decisiones frente a nuestra total de la población o por lo menos para alguna de ellas. Finalmente, frente a jornadas especiales, que realmente no es que sea especial, es más una obligación, pero lo traemos aquí porque definitivamente impacta y afecta, es esta obligación que tenemos en la norma, en el artículo 21 de la ley 50, que nos dice que para empresas con más de 50 trabajadores, que laboren 47 horas. ¿Por qué 47? Porque realmente la norma hablaba de 48, pero por supuesto en la reducción gradual de la jornada, pues vamos a estar hablando de la máxima de ley. Entonces, hoy, antes del 15 de julio del 2024, empresas que tengan más de 50 trabajadores y laboren 47 horas, tendrán la obligación el empleador de destinar 1 hora y 40 minutos de esta jornada para actividades de recreación, cultura, deporte o de capacitación. Entonces yo tengo 47 horas, pero realmente de esas 47 no pueden ser efectivas de trabajo las 47 porque debo dedicar 1 hora 40 minutos de esa jornada semanal a estas actividades. Entonces aquí pues muchas empresas también dicen, oiga, vale la pena estar en 47 horas o eventualmente hago un esfuerzo y disminuyo mi jornada en un número que me permita ser igualmente productivo, pero eventualmente exonerarme de esta obligación. Eso también es un punto que será interesante que podamos evaluar, ¿sí? Incluso hay empresas que no lo cumplen teniendo la obligación, entonces pues este también será un espacio importante de análisis. Más adelante ya lo vamos a ver a continuación. Una de las, digamos, de los temas que impactan esta reducción gradual de la jornada es esta jornada recreativa. Previo al inicio de la vigencia, digamos, o de la aplicación de la norma, julio del año pasado, la obligación era por 48 horas, serán 2 horas semanales. En este momento, como estamos en la reducción paulatina, ya lo vamos a ver, por eso estamos en 1 hora 40 minutos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, dejando de lado estas jornadas especiales y adentrándonos en la reducción de la jornada, en esta que nos empezó a aplicar desde julio del año pasado hasta julio del 2026, es importante que tengamos en cuenta. Si bien la ley se expidió en el 2021, nos dio 2 años para que nos organizáramos. Muchos se organizaron, muchos no, y en julio ya les llegó el momento y todavía no tenían como nada establecido. ¿Vale? Sin embargo, ya, los que llegó y nos tocó en julio del año pasado correr mucho, ya seguramente este año estamos mucho más ajustaditos. ¿Qué nos dice esta reducción gradual? Que la norma va a venir paulatinamente, gradualmente reduciéndose la jornada máxima. Como les decía, recuerden, la ordinaria es la que pactemos las partes y a falta de esta, la máxima legal. Muchas empresas tienen como ordinaria la máxima, entonces por supuesto les empieza a aplicar de manera automática. Entonces, julio del 2023, 47 horas a la semana, que es la que tenemos en este momento. Sin embargo, al 15 de julio de este año ya vamos a ir a 46, que ese es el paso que tenemos que estar dando y que nos tenemos que estar preparando en este momento. Al 2025, 44 y finalmente al 2026 vamos a estar en 42 horas a la semana.
La norma nos dice, el que quiera irse de una vez a 42 lo puede hacer. Sin embargo, no lo hemos visto, la verdad, en la aplicabilidad han sido muy pocas las empresas, porque por supuesto es todo un reto, siquiera una hora es todo un reto, pues ni qué decir irnos de una vez 6 horas más. Pero la norma trae esa posibilidad, por supuesto. Entonces aquí les presentamos un mapa estratégico, digamos, donde atendemos o donde estudiamos cuál es ese impacto que tiene esta reducción de la jornada en los diferentes espectros. Entonces, el horario de trabajo necesariamente se tienen que ajustar a esa máxima de ley. Cuando tuve 48 y la reducción fue a 47, tuve que obligatoriamente ir a 47. No podía quedarme en 48, ¿verdad? Entonces, aquí va a pasarme lo mismo en este julio, en este 15 de julio. Si estoy en 47, tengo que obligatoriamente ir en mi jornada ordinaria a 46. Otra decisión será si yo pago la hora extra, etcétera. Pero eso es otro tema, ¿sí? Porque acuérdense que como lo vimos al inicio, y por eso era tan importante estos antecedentes, la hora extra es suplementario, adicional, extraordinario. Lo ordinario es esta, que es la máxima de ley, que para este momento es 47, a partir de julio 46. Reglamento interno de trabajo, ¿lo tengo que ajustar, sí o no? Pues depende si esta reducción gradual de la jornada me impacta o no me impacta. Me explico, yo tengo una jornada ordinaria de 45 horas. ¿Me impacta? No, no me impacta. ¿Por qué? Porque todavía estoy dentro de los máximos de ley. Entonces, no me impacta, pero tengo un reglamento y mi jornada es de 47. Ah, bueno, me impacta. Entonces, voy a tener que ajustar mi reglamento antes del 15 de julio para estar dentro de los parámetros de la norma. Nuestra recomendación, pues que lo ajusten a 2 años, porque si no el año entrante van a estar en las mismas. Si no lo pueden hacer, no pasa nada. ¿Sí? Tenemos un año para ver cómo lo armonizamos. En algunas empresas es más fácil la toma de la decisión de dónde reducimos y en otras no. No importa, es una recomendación que si se puede, perfecto, y si no, pues no. El contrato de trabajo, en principio no, salvo que tengamos alguna particularidad frente al horario o al pago de las horas extras en el mismo, por regla general no lo tenemos. El software de nómina, pues importantísimo, como ya lo vimos al inicio, ¿cierto? Cuando a mí digamos que la reducción entra de 47 a 46, que es la que se nos viene ahorita, pues ya la máxima, las horas de trabajo sobre la cual debo dividir su salario para encontrar la base de horas extras, no serán las 235, sino las 230. Entonces, tengo que parametrizar el software, sí, tengo que ajustarlo. ¿Y mi hora extra va a valer más? Sí, ya se los voy a presentar unos ejemplos prácticos de cuál es ese aumento que tendría. Entonces, como hay ese aumento, pues por supuesto tengo que ajustar el software de nómina, lo mismo que el pago del dominical y el festivo. Las horas extras, por supuesto, si mi decisión es pagar la hora extra, voy a tener que ver, como les decía al inicio igualmente, si tengo permiso del ministerio o no tengo permiso del ministerio. Si no tengo permiso, voy a tener que tramitar el permiso dependiendo de la población a la cualquiera que le aplique este pago, digamos, de la hora extra. Eso es un tema que es importante porque para esa autorización de horas extras se requieren unos soportes importantes, unas certificaciones del ARL que a veces no es tan fácil que la misma emita. Entonces, pues podría explorarse la posibilidad, pero es importante que ustedes conozcan que tenemos ese limitante. El Día de la Familia. El Día de la Familia, todas las empresas estamos obligados a la misma. Sin embargo, lo que la ley 2101 nos señaló es que una vez llegada la jornada de 42 horas a la semana, el Día de la Familia se elimina. ¿Sí? Entonces, si yo estoy por debajo o en las 42, podría dejar de reconocer el Día de la Familia. Si no, tengo que reconocerlo igual. ¿Hay proporcionalidad? No, no hay proporcionalidad. Yo no reconozco medios días, reconozco una jornada, ¿sí? Hasta que llegue a 42, el Día de la Familia sigue aplicando en los mismos términos de la norma. ¿Listo? Y las horas de recreación va a tener una reducción gradual, como lo vamos a ver a continuación. Sé que estoy hablando rápido, estamos un poquito contra el tiempo, sin embargo, la presentación y este video ustedes lo van a poder tener y pues va a ser objeto de consulta permanente sin ningún inconveniente. Ahora, esto es simplemente para que veamos en números cuál es el impacto. Aquí lo que presentamos es el salario mínimo del 2024.
donde podemos ver cuánto vale una hora ordinaria hoy, en tratándose de salario mínimo, hoy, antes del 15 de julio de este año, y cuánto nos va a costar a partir del 15 de julio del presente año. Entonces, hoy nos cuesta 5.531 y a partir del 15 de julio nos va a costar 5.652, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que les decía. Porque ahora la hora extra va a valer más en la medida en que nuestra jornada ordinaria va a ser menor. Ya no lo vamos a dividir en 235, sino en 230. Entonces, si bien puede ser imperceptible, indiscutiblemente para las empresas esto multiplicado por un número importante de trabajadores es mucho dinero. Y eso fue uno de los temas que el año pasado particularmente impactó mucho a las empresas. No tuvieron esto en el presupuesto y cuando se dieron cuenta, pues se disparó el costo de la hora extra, que individualmente, pues sí, seguramente serán 200 pesos, pero multiplicado por un número importante, pues es un dinero bien interesante que es necesario que se tenga en cuenta dentro de la provisión. ¿Mm? Aquí los valores de referencia, como les estaba diciendo y les he venido pues señalando de tiempo atrás, para efectos de encontrar cuáles son esas horas de trabajo que debemos tener en cuenta para liquidar las horas extras. Acá están, 2023 235, ¿qué significa 2023? 15 de julio del 2023 a 15 de julio del 2024, del 2024 al 2025, como les venía explicando, para llegar finalmente al 2026, donde tenemos una jornada máxima de 42 horas y en consecuencia una división de 210 horas. Pregunta, ¿qué pasa si mi empresa tiene una jornada ordinaria de 40 horas? Ah, bueno, no vamos a 210, vamos a 200. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta nuestra ordinaria. Estos son valores de referencia hablando de jornada máxima de trabajo. Sin embargo, como les he venido insistiendo, tendremos es que ver cuál es nuestra jornada ordinaria y conforme a esa, pues hacer las divisiones correspondientes. Ahora, rápidamente, vamos a ver algunas preguntas que veo que incluso en el chat ya están haciendo, que son muy propias de esto. ¿Qué pasará con las horas de capacitación, cultura, deporte y recreación? Como les decía, van a irse reduciendo paulatinamente. En este momento tenemos 1 hora y 40. A partir de julio de este año tenemos 1 hora y 20. 2025, 40 minutos. Para el 2026, eliminarse esta, digamos, obligación que tienen las empresas. ¿La reducción es obligatoria para todos? Sí, para absolutamente todos. Aplica igualmente para trabajadores a distancia, por supuesto. ¿Puedo tomar tiempo de descanso como laborales para la disminución? No, no, porque los tiempos de descanso no se computan dentro de la jornada, ¿sí? Entonces, como no se computan, pues no los puedo tomar. ¿Se modifica el pago de recargos dominicales y nocturnos? No, salvo el valor, como ya les señalamos, pero los porcentajes no se afectan. ¿Qué pasa si ya estoy en una jornada de 40 a 42 horas? No debería presentarse grandes impactos, por supuesto. Uno, lo de revisar el valor de la hora, como les contaba, porque pues, normalmente estamos sobre la máxima, pero tenemos es que ver es cuál es nuestra jornada ordinaria y pues decidir si aplicamos o no la jornada familiar. Como les acabo de decir una vez, las empresas lleguen a 42 horas que pueden ya estar, ¿sí? Si yo tengo hoy una jornada de 40 horas, ¿estoy obligado a otorgar el día de la familia? No, no estoy obligado. ¿Por qué? Porque estoy por debajo de las 42. Sin embargo, pues era una decisión de compañía identificar si la reconocen o no la reconocen, ¿sí? Pero en principio, pues no estoy obligado a ese reconocimiento. ¿Qué pasa si establecí una jornada de 47 horas, pero en la práctica no se trabajarán? Indispensable revisar la forma en que está establecido en el reglamento interno de trabajo. O sea, es necesario que nuestra realidad se acompase con lo que está establecido en nuestro reglamento, que haya coherencia entre las mismas, porque si no puedo tener una dificultad frente al cumplimiento de determinadas obligaciones, de pronto estas horas de recreación, día de la familia, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? ¿Sí? Como ya lo vimos, de estar en 42 horas. Me exonero de la jornada familiar, seguramente pues tendré más atracción de personal, mejoro los índices de ausentismo, ¿sí? Pero indiscutiblemente es una posibilidad que si no la veníamos contemplando y trabajando de tiempo atrás, pues será muy difícil poderlo tener, ¿sí? ¿La reforma laboral afecta o no afecta esta reducción gradual de la jornada? Por supuesto, sabemos que la reforma en este momento está un poco,
digamos, quieta, no está siendo objeto de discusión. Hay otras reformas que están, digamos, en el orden del día en el Congreso. Sin embargo, la reforma laboral existe, hay un texto que está presentado y que podemos, digamos, pronunciarnos sobre lo que se tenía previamente. ¿Qué pasa con este texto de la reforma? Este texto, digamos que respeta la disminución gradual, no nos dice que una vez se apruebe la misma, pues vamos a 42, ¿no? Respeta la gradualidad. Sin embargo, ¿qué sí trae? Uno, vuelve a establecer el límite de 8 horas diarias en la jornada de trabajo, que esto es importante. La ley 2101 lo que nos dijo es que podemos repartir estas 47 que tenemos hoy entre 5 o 6 días a la semana. Nos da la flexibilidad en este caso, y por supuesto si yo lo divido en 5, pues tengo que superar las 8 horas, ¿verdad? Sin embargo, pues esta reforma vuelve a las 8 horas diarias. Y otro tema que es importante es que la ley 2101, como les venía diciendo, elimina la jornada semestral y las horas de recreación, cultura, etcétera. Con la reforma, el proyecto de reforma no las elimina, así que si la reforma llegare a aprobarse como está en este momento, más allá de el montón, digamos, de cambios que pudieran traer consigo frente a este tema particular de la jornada, lo que es importante señalar es que la jornada familiar semestral y las horas de recreación se mantendrían. No habría eliminación de las mismas. Y finalmente, frente a las preguntas, ¿qué hago si opero en turnos de 7 por 24, ¿cierto? Entonces, pues seguramente en este momento la forma práctica fue que estamos pagando 1 hora extra diaria y a julio pagaremos 2 horas extras, 2 horas extras a la semana. Sin embargo, pues obviamente la invitación es que podamos pensar a mediano y largo plazo qué vamos a hacer con esto, porque seguramente en el 24, en el 25, perdón, o en el 26 ya las 2 horas me son insuficientes y voy a tener que tomar otras medidas. Entonces, pues importante, trabajar en productividad, innovación, capacitación, automatización y además tener en cuenta un tema muy importante con el cual cierro y es la desconexión laboral, ¿sí? Existe una ley de desconexión laboral, esto ya no es como un deseo o un imaginario que tenemos en las empresas, esto es una ley de la República donde nos obliga a tener una política de desconexión laboral y a respetar esa desconexión laboral. ¿Y qué es esa desconexión laboral? Es ese derecho que tiene el trabajador a no tener contacto por ningún medio, por ninguna herramienta tecnológica o no tecnológica por fuera de la jornada de trabajo con su entorno de trabajo o en vacaciones o descanso, ¿sí? Entonces ya esto es un derecho que tenemos los trabajadores a desconectarnos. No es un querer del empleador, incluso existe, la norma nos obliga a tener una política de desconexión y el no tenerla, por supuesto, puede traer consigo sanciones por parte del ministerio. ¿Qué nos dice? Y era una de las preguntas que nos señalaban al inicio. ¿Cuáles son los sujetos que están excluidos? La ley 2191 nos decía, trabajadores de dirección, manejo y confianza, los de disponibilidad permanente, digamos, los de las emergencias, bomberos, ¿sí? Y las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Frente a los trabajadores de dirección, manejo y confianza, la Corte Constitucional el año pasado se pronunció y nos dice, pues digamos, nos da como varios señalamientos. Lo primero es que todos los trabajadores, sin importar su salario, requieren de un espacio para realizar actividades personales y de disfrute familiar. ¿Sí? Que el descanso es un derecho irrenunciable, es decir, así yo soy un trabajador de dirección, manejo y confianza, tengo derecho a mi descanso. Y que si bien ellos tienen, los trabajadores de dirección, manejo y confianza, una categoría especial, esa afectación a su desconexión solo se va a poder afectar cuando haya circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o sea, cuando hayan circunstancias que realmente afecten de manera fundamental la actividad que se desarrolla y que esos eventos derivados de esas actividades especiales no sean permanentes, ¿no? Porque si yo siempre estoy apagando incendios, pues definitivamente lo que tengo es que tomar otras actividades. También nos dice que es importante que haya un conocimiento previo del trabajador de esas circunstancias, ojalá en el contrato, ojalá en su manual de funciones, donde él sepa cuáles son esas actividades que eventualmente pueden ocurrir y que le pueden afectar su derecho a la desconexión. Pero en general lo que nos dice es, ellos también tienen derecho, y pues por supuesto, porque no pueden trabajar 24/7 y requieren descansar y compartir en familia. Entonces, siendo así, y ya para cerrar, ahora sí,
¿Cuál es la invitación para este nuevo año? Y en realidad de ahora en adelante, en que podamos de verdad invertir en capacitación, asesoría en nuestras jornadas de trabajo, en nuestra reorganización de procesos. O sea, estamos teniendo unos retos muy importantes, como les decía al inicio. O sea, estamos reduciendo la jornada, tenemos una obligación de respetar la desconexión, pero además tenemos que ser absolutamente y altamente productivos. Entonces, ¿cuál es el llamado? A capacitar a los trabajadores a que cuando estamos trabajando nos conectemos para que cuando no lo estemos logremos la desconexión. O sea, ver la desconexión laboral como un derecho y como una obligación. Estoy obligado a conectarme mientras estoy en mis tareas, ¿sí? No estoy por ahí, digamos, llego tarde, no laboro, me tomo 2 horas de almuerzo si es que la empresa tiene establecido uno, qué sé yo, ¿sí? Y solo me acuerdo de mi hora de salida y no de la de entrada o de mis tareas y mis obligaciones, ¿no? Entonces, pues es importante que las compañías puedan capacitar a estas personas, que puedan capacitar a su gente, para que podamos intervenir eso y que definitivamente toda esta armonización resulte lo más sencillo posible dentro de este gran reto que nos está presentando la reducción de la jornada. Bueno, esto era lo que tenía. Tatiana, me pasé 6 minuticos, pero bueno, todavía tenemos un Así, espacio María para las preguntitas. Victoria. No, no, no. Mira, tranquila, para nosotros es importante que las personas que se conectan tengan la totalidad del tema, ¿no? Lo que tú decías hace unos minutos y es, vamos un poco corriendo sobre las diapositivas, pero era para contarles a todas las personas que cuáles son todas las temáticas, pero importantísimo, tener aliados estratégicos en las empresas como es miplanilla.com, como es Barrera Palacio, ahí está el contacto si ustedes tienen dudas, porque te voy a contar, María Victoria, que tenemos muchas dudas, no solo respecto a la jornada laboral, sino a la reducción de la jornada laboral, perdón, sino es cómo liquido una hora extra, si trabaja un sábado, si trabaja un domingo, si los turnos son de domingo a domingo, que se salen un poco de la temática que traemos hoy en día y es cómo me aplica la reducción de la jornada, pero importante que sepan, cuentan con un aliado. Pueden contactarse con Barrera Palacio, quiero tener una asesoría, quiero hacer una implementación, porque tenemos también muchas dudas y me excuso porque de pronto no se pueden solucionar todas. Y es, ¿qué pasa si yo tengo una jornada laboral de 42 horas? ¿Tienen derecho a la desconexión? ¿No tienen la hora de recreación? Si es sábado, si es domingo. Entonces, importantísimo que ustedes puedan tener el contacto de Barrera Palacio como un aliado adicional. ¿Listo? Vamos a pasar a leer unas preguntas y antes de que la gente nos desconecte, es contarles que esta sesión va a quedar dispuesta en YouTube, en el canal de miplanilla.com, para que ustedes puedan verla. No nos es posible compartirle a todas las personas la presentación, pero sí la dejamos dispuesta en nuestro canal para que, pues si ustedes quieren, oiga, venga, ¿qué fue lo que dijo de la desconexión laboral? Puedan adelantar el video y pues tenerlo ahí súper disponible. ¿Listo? Voy a tener algunas preguntas que pude pues extraer de toda la información que nos tienen. Una de ellas nos dicen y es, este personal que trabaja de domingo a domingo, ¿cómo se maneja esa reducción de la jornada? ¿Tiene que tener algún diario, algún semanal? Si nos puedes un poco ilustrar, por favor. Pues mira, justamente por eso es tan importante que podamos ver cuál es la jornada que les aplica, ¿sí? Porque dependerá de cómo lo hagan, dependerá si estamos en una jornada especial, en una jornada flexible, en una jornada ordinaria, en una jornada por turnos. Dependiendo de cuál es la jornada, podemos identificar cuál es la forma en que se aplica la reducción o no. Si estamos en ordinaria, si estamos en una jornada ordinaria y no pactamos una jornada especial, tendríamos que entender que todos los domingos son un trabajo habitual y tenemos que remunerarlo conforme lo señalamos en la presentación. Entonces, importante revisar la jornada, porque de ahí dependerá de cómo lo vamos a remunerar. Perfecto, María Victoria, muchas gracias. Acá tenemos otra duda y es un ejemplo bien específico y es, tienen una jornada de lunes a jueves de 6 a 4 y el viernes de 6 a 3 y media. Digamos que para complementar las 47 horas semanales se distribuyen ahí de lunes a viernes esos horarios. ¿Está bien que la jornada diaria sea casi de 9 horas y media, pues entendiendo que necesitan hacer la reducción de 47 horas o necesariamente tendrán que trabajar el sábado? Okay. Pues fíjate que esa es una de las causales o es una de las jornadas especiales que les presentaba, y es que la norma nos permite repartir nuestra jornada de lunes a viernes
incluso superando, digamos, podemos llegar hasta 10 horas con el único fin de que el sábado sea un día inhábil, que es el caso que ella nos plantea, que esta persona nos plantea. Entonces, es perfectamente Ujú. viable dividir las 47 de lunes a viernes sin sobrepasar 10 horas diarias, ahí no hay hora extra y el sábado es día inhábil. Día inhábil, perfecto, listo. No lo dijiste en la presentación, pero quisiera que nos lo contaran así súper breve. Con esta reducción de 47 horas se pierde la jornada familiar, pero también, y voy a enlazarlo con otras preguntas que vi, es, en mi empresa trabajamos 40, en mi empresa trabajamos 42, perdemos la jornada laboral, o sea, ¿cuándo se pierde esa jornada laboral o cuándo se queda? Listo. La jornada de la familia, lo que la norma nos dice, lo que tenemos actualmente, como les decía, la reforma laboral, si se llega a aprobar, nos señala otra cosa, pero lo que tenemos hoy, la ley 2101, lo que nos dice es que cuando lleguemos a 42 horas, la obligación deja de presentarse. Entonces, si yo tengo una jornada ordinaria en mi empresa de 42 o menos, estoy exonerada de otorgar el Día de la Familia. ¿Lo puedo hacer? Por supuesto, lo puedo hacer como un tema extralegal, pero ya no tendría la obligación. ¿Qué pasa mientras llegamos a esas 42? Que tenemos la obligación de otorgar el Día de la Familia, no proporcional, no absolutamente nada, una jornada al semestre. Perfecto, listo, súper porque sí, hay varias preguntas respecto a ese tema y es qué pasa, cómo lo tengo. Nos hacen otra pregunta y es, ¿esas horas que tienen de recreación necesariamente deben ser entre semana o pueden ser los fines de semana? No, tienen que ser en jornada ordinaria, fíjate. Porque si no, imagínate si tú tienes tu día de descanso y en vez de descansar yo te mando a tener actividades propias de la jornada, no se podría. ¿Qué sí nos dice la norma? Que se pueden acumular hasta por un año. ¿Sí? Entonces, hay empresas que no la otorgan de manera semanal, sino que las acumulan y tienen, no sé, me explico, un congreso al semestre, por ejemplo, y se van todos a capacitarse o a tener actividades de recreación. Eso sí es posible. Súper, sí, porque ahí existe mucho la duda, pues, entre las personas que nos acompañan y es qué pasa, cómo se hace. Nos preguntan también, ¿todas las empresas deben de tener esa jornada familiar a pesar de que se encuentre la reducción de la jornada laboral o es cierto rango de empresas de 50 empleados o más o menos de 50? Mira, la norma habla del empleador, es decir, si tú tienes una empleada de servicio doméstico en tu casa, tienes que reconocerle. No estamos hablando de la empresa como tal, ¿sí? Del tamaño de la empresa, del, digamos, del músculo de la compañía, sino que es un derecho del trabajador, ¿sí? Cualquiera que tenga un contrato de trabajo tendrá el derecho. ¿Qué hace la diferencia entre que tenga la obligación o no tenga la obligación? La jornada de trabajo, como lo veíamos ahorita. Perfecto, listo. Con esta pregunta cerramos, que me parece una pregunta bien al caso y es, ¿aplica la reducción de la jornada laboral en el sector de seguridad privada? Pues en el entendido de que pues este sector tiene una ley especial, que es la ley del vigilante, y es cómo debe considerarse esa jornada del trabajo. ¿Qué pasa ahí si tienes algo que nos puedas aportar? Claro que sí, eso es tremenda pregunta. Les quiero decir que Sí. el tema de la seguridad se discutió mucho el año pasado, ¿sí? Con el cambio. Porque fíjense que en los temas de seguridad hay un error en el manejo en principio para algunas empresas, que es lo que hemos podido ver. ¿Qué es lo que señala la norma de seguridad privada? No nos dice que las personas puedan laborar 12 horas al día. Lo que nos dice es que el límite de horas extras, que como vimos eran 2 diarias y 12 semanales, lo que la norma nos permite es que estas personas laboren 4 horas extras, ¿sí? Mm. 4 horas extras al día sin que superen las 12 de la semana, ¿sí? Entonces, eso es una cosa. Una cosa es que ellos puedan trabajar las extras no de a 2 en 2, sino de a 4 en 4 para llegar a 12. Pero eso es la única excepción que ellos tienen. Por lo demás, les aplica la jornada ordinaria. Incluso el ministerio, yo creo que fue a inicios de este año, ya se pronunció diciendo, por supuesto que les aplica. Ellos ya no están en 48, están en 47. Y como pueden Ujú. trabajar 12 horas extras, pues ellos en este momento están en 59. No es que estén en las Sí. 60, están en las 59 y tienen esa reducción gradual. Se les mantiene es que pueden laborar horas extras hasta por 4 horas diarias.
Importantísimo. Voy a hacerte una última pregunta porque vi que una Dale. persona, Sandra Barón, nos Veo que escribió, alumbra y por alumbra favor, las por preguntas. favor, y nos dice, ¿nos puedes dar un ejemplo de una semana atípica como la pasada? Por ejemplo, Semana Santa, que fue festivo el lunes, que fue jueves, que fue viernes. ¿Qué pasa con esas semanas que tienen festivos? No en la de vigilancia, sino creo que en la jornada ordinaria normal de los trabajadores. Pero un ejemplo frente a qué? Frente a la reducción. Frente a cómo laboran esas semanas, o sea, si yo le entiendo a la persona porque no nos dio mucho contexto, pero si debo de trabajar cierto número de horas a la semana, ¿qué pasa con esas semanas que tienen festivos? ¿Deberé reponer el tiempo en los días hábiles Ya, o por ser un perfecto. festivo yo tengo derecho a mi festivo? Por supuesto. Creo que entiendo, este es el Te contexto, entiendo ¿no? porque me han hecho mucho esa pregunta, ¿sabes? Oye, ¿cómo así? Yo tengo 47 horas. Entonces yo siempre les pongo este ejemplo para ver si puedo ser más clara. Bueno, en Semana Santa, esta Semana Santa, el lunes fue festivo, el jueves fue festivo y el viernes fue festivo. Sí, Si nos vamos a que tenemos 47 y vamos a aplicar esa teoría que son 47 a la semana en hábiles, hubiésemos tenido que entender que esas 47 nos toca trabajarla en 2 días, ¿cierto? Y entonces, pues no nos alcanza casi, nos toca trabajar 24 y no 23 tengo para la cumplirla. desconexión laboral. No tengo, no, pues no, me morí, pues imagínate uno trabajando Sí, 23 podría horas, seguir ¿cierto? trabajando. Entonces, no, indiscutiblemente no. Lo que tenemos es que ver cuál es nuestra jornada ordinaria y esos días que se tenían que elaborar en el festivo y que no se elaboraron, pues se descuentan de ese acumulado. ¿Qué es lo que nos pasaba antes? Cuando trabajas hoy, o lo que nos pasa, trabajas de lunes a viernes y tu jornada del lunes es de 10 horas y el martes es de 8 y el miércoles es de 8 y el jueves es de 8, ¿tú qué haces? ¿Tienes en cuenta el festivo? No, el festivo se remuneró conforme, Ujú. digamos, el contrato, ¿cierto? Y tus otros días laborales laboras común y corriente. No es que estés debiendo, no es que debas el festivo. Lo mismo me pasa, y me amplío, perdón, lo mismo me pasa cuando me preguntan, ¿y qué pasa con las incapacidades? O sea, esas horas me las debe porque estuvo incapacitado, me las debe lo mismo que el festivo. No, el festivo, las incapacidades se remuneraron conforme las normas de cada uno de ellos y yo la jornada ordinaria la debo seguir laborando pues en los acuerdos, dependiendo de si el lunes cuál era mi jornada, martes, miércoles, jueves y ya. Perfecto. María Victoria, mira, muchas gracias por el espacio. Muchas dudas quedan abiertas y invitadísimos a que nos sigan en estas sesiones, invitadísimos a que contacten a Barrera Palacio para todo el tema que ustedes tengan. Ellos tienen adicional requerimientos de UGPP, jornadas laborales, auditorías, requerimientos que tengan las empresas y creo que tú lo puedes ampliar un poquito más, pero sí me parece bien importante porque a veces en las empresas decimos, ay, ¿cómo será? ¿Será que liquido bien? ¿Será que liquido mal? Pues contar con un aliado súper importante, ¿listo? Entonces ahí estuvo la pantalla, que tomen su foto. Gracias, esta sesión, nuevamente les repito, quedará dispuesta en YouTube para que ustedes la puedan consultar y cualquier cosa igual. Ahí estamos pues súper atentos, María Victoria. Mil gracias. Si nos quieres contar algo para el cierre, súper bienvenida. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y por supuesto acá están nuestros datos, Barrera Palacio Abogados, nosotros somos una firma especializada en Derecho Laboral y Seguridad Social con más de 20 años prestando pues este servicio, acompañamos a las empresas en materia laboral, seguridad social, procesal, atención de asuntos UGPP, definitivamente tenemos una amplia gama de servicios que por supuesto estamos ahí dispuestos para lo que requieran. Aquí están nuestros contactos, correo contacto @ Barrera Palacio, nuestros números celulares, mi correo personal que es mcamero @ barrerapalacio.com, lo que necesiten con muchísimo gusto. Sabemos que las empresas tienen muchas inquietudes y es importante que ustedes se asesoren y que podamos tomar las mejores decisiones y las mejores decisiones se toman con conocimiento. Así que a la orden, lo que se requiera con mucho gusto, aquí estamos pues prestos a lo que se necesite. Perfecto, María Victoria, mil gracias y a todos los asistentes un feliz día. Muchísimas gracias a todos.